Bueno, en esta mesa vamos a escuchar a Patricia Vargas, Daniela Lucena y Ricardo Sidicaro plantear distintas miradas de la teoría social sobre el mundo de las cosas, el mundo social, el mundo del arte. Presento a los expositores en orden en el que van a hablar. Primero, Patricia Beatriz Vargas, gracias Patricia por venir, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Sociología y Ciencias Políticas y doctora en Antropología Social. Hizo sus postdoctorados en Argentina sobre emprendedurismo y en la Universidad Autónoma de Madrid con una beca de la Fundación Carolina. Investigadora en la UNPAS y el IDES, profesora de grado y posgrado en universidades nacionales y latinoamericanas en antropología, trabajo de campo, metodologías cualitativas y talleres de tesis. Dirige proyectos de investigación sobre el mundo de las cosas en hogares de estudiantes de primera generación de universitarios en el conurbano bonaerense. Sus publicaciones han abordado temáticas de trabajo, inmigración, industria de la construcción, siderurgia automotriz, diseñadores y emprendedores, clases medias y cultura material en Argentina y Madrid. Daniela Lucena, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesora e investigadora del CONICET. Coordina el posgrado en Arte, Comunicación y Memoria de Flaxo. Es autora del libro Contaminación Artística, Vanguardia Concreta, Comunismo y Peronismo en los años 40 y coautora de Modo Mata Moda, Arte, Cuerpo y Micropolítica en los 80, Costura y Cultura y Body Art, de todos esos libros. Ha participado en la realización de muestras y catálogos en el Museo Reina Sofía y en los museos Moderno, Muntref, Malva y Casa Nacional de Bicentenario. Sus temas de estudio actual se enfocan en los diálogos entre arte, moda y diseño en Argentina. Ricardo Sidicaro, Premio CONEX 2006, doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y licenciado en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde se desempeña en el cargo de secretario de investigación. Especializado en investigación de sociología política y sociología del conocimiento, sobre esos temas publicó numerosos artículos en el país y en el extranjero, especialmente en Francia, donde realizó tareas académicas entre 1976 y 1986. Sus dos principales libros son La política mirada desde arriba, las ideas del diario Nación 1909-1989 y Los tres peronismos, Estado y Poder Económico 1946 al 55, 73 al 76, 89 al 99. Es profesor titular concursado de la carrera de Sociología de la UBA y profesor y consultor de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, entonces en ese orden en el que fueron presentados vamos a escuchar a los ponentes y después vamos a abrir a preguntas o comentarios que quieran hacer. Sí. Dale. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento realmente honrada y feliz de poder compartir este espacio de reflexión junto a colegas tan importantes de nuestro país. Y en primer lugar les quiero pedir que examinen su experiencia al recorrer esta muestra. ¿Cuáles han sido los objetos que más llamaron su atención? ¿Dónde se tomaron fotos? ¿Hubo objetos que no conocían? ¿Algunos les provocaron particular rechazo? ¿Añoranza? ¿Alegría? Con esta visualización, con estas imágenes en mente, me gustaría que escucharan lo que voy a exponer. Del cielo a casa se propone a sí misma como una mirada etnográfica a la cultura material argentina. Y desde esa presentación interpela de manera directa la ciencia que hoy represento. ¿Qué puede aportar la antropología para pensar el mundo de los objetos, de las cosas, de la cultura material? ¿Cómo estas contribuciones nos pueden ayudar a formular preguntas relevantes sobre algunos aspectos de la muestra? Para ello organicé mi presentación a partir de 4 ejes. ¿Qué hace la antropología?
cómo define la antropología a la cultura y a la cultura como adscripción nacional, o sea, como pertenencia, como cultura argentina. ¿Qué encuentros y divergencias proponen algunos autores clásicos a las especificidades de las categorías cultura material, cosas y objetos? ¿Qué interpelaciones se les puede hacer a ustedes como público desde estos trazos antropológicos? Una forma de acercarnos al quehacer de la antropología nos la propone el mexicano Esteban Crotz en su texto Alteridad y pregunta antropológica, quien resume el objeto de la antropología a partir de la idea de alteridad, a partir del contacto cultural con otros. Históricamente, la forma más relevante de propiciar el contacto ha sido, nos dice el autor, el viaje. Los expedicionarios y viajeros del siglo XIX, de regreso a sus lugares de origen, a través de sus relatos y los objetos traídos consigo, daban noticia a los que se habían quedado en casa de mundos extraños, a menudo tan desconocidos como inesperados. Y en este sentido, la alteridad es concebida entonces como un tipo particular de diferenciación, la experiencia de lo extraño, lo raro, lo otro. Dice Crotz, un ser humano reconocido como otro no lo es por sus particularidades individuales, sino como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad, como nudo de una estructura comunicativa de larga duración, como iniciado en un universo simbólico, como introducido a una forma de vida diferente de otras. Y aquí podemos preguntarnos, ¿qué objetos traemos como recuerdo o souvenir cuando viajamos? ¿Qué cosas que nos presenta la muestra podrían formar parte del mundo de objetos que trajeron nuestros ancestros, en caso de que hayan migrado desde otros terruños? ¿Qué cosas dejaremos como herencia a quienes nos sucedan? Paradójicamente, las situaciones de contacto cultural pueden convertirse en la posibilidad de ampliar y profundizar el conocimiento de uno mismo, lo que Crotz llama nuestra patria matria. En tanto comparamos la alteridad con lo acostumbrado, con lo conocido. Es así que pueden surgir emociones, pensamientos, acciones que den cuenta de estos contrastes profundos. ¿Nuestra forma de ver las cosas es mejor? ¿Es peor? ¿Es equivalente? Pueden surgir imputaciones morales. ¿Cómo se puede vivir así, de esta manera? Puede invadirnos una inquieta curiosidad hacia otros mundos. ¿Qué emociones nos provoca? ¿Miedo, rechazo, admiración? Puede, como dice Crotz, ofrecernos la oportunidad de comprender mejor a ese nosotros de referencia. Pero ¿cómo se llega a conocer al otro desde la ciencia antropológica? Según el brasileño Roberto da Mata, la antropología en su práctica profesional realiza dos movimientos íntimamente ligados a la historia de la disciplina. Un primer movimiento, el de los primeros antropólogos, surgidos del seno del imperialismo europeo del siglo XIX, que hacían trabajo de campo en las colonias de África, Asia y Oceanía, y que consistía en volver familiar lo que les resultaba raro, extraño, de esas culturas consideradas exóticas. Y un segundo movimiento que acompañó la crisis disciplinar en los años 60 del siglo pasado, en el contexto de los procesos de liberación nacional de esas colonias, y el retorno a lo familiar, lo cercano, dando lugar a las antropologías nativas, a los antropólogos que buscan, como diría Guber, al salvaje metropolitano en sus propias sociedades. Este movimiento implica el desnaturalizar lo cotidiano, lo de todos los días, para poder analizarlo, para poder extrañarnos, es decir, descotidianizar lo que damos por sentado o exotizar lo familiar. Y aquí podemos recuperar la otra palabra que nos convoca desde la muestra, hacer etnografía. Hacer etnografía es comprender la perspectiva de los otros en sus propios términos, en articulación con la teoría social. Y llegados a este punto, quiero hacer una segunda interpelación y preguntarles, ¿cómo la muestra del cielo a casa los interroga con respecto al contrapunto entre un nosotros y los otros? ¿Cómo aparece a través de los recuerdos, las emociones, las situaciones que nos evoca la muestra, el reconocimiento de lo que Crotz denomina nuestra patria matria, obligándonos a extrañarnos de aquello que naturalizamos en este encuentro con otros?
¿Quiénes son? ¿Y cómo nos interpelan esos otros que se expresan a través de los objetos exhibidos en la muestra? ¿Qué lugar ocupan la nostalgia, la memoria, las vivencias de la infancia o la adolescencia, lo generacional y lo intergeneracional? ¿Con quién vinimos a la muestra? ¿Y qué narramos mientras la recorrimos? ¿Cómo los objetos nos invitan a pensar lo cotidiano y a descotidianizar, a extrañarnos de aquello que damos por sentado, que hemos naturalizado? El segundo tópico se vincula con el concepto de cultura, que junto al de alteridad han constituido el objeto de estudio por excelencia de la antropología. La cultura de las sociedades o de los grupos que le representan extrañeza al investigador o la investigadora. Adam Cooper, en su libro Cultura, la versión de los antropólogos, publicado en inglés en 1999, revisa justamente los usos controvertidos que involucra este concepto. Allí nos comenta que en los años 50, Kreber y Clacton tabularon y clasificaron 164 definiciones de cultura utilizadas por la antropología hasta ese momento. Desde la primera definición del evolucionista Edward Taylor, quien en 1871 definió que la cultura era un todo complejo que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre, en tanto que miembro de una sociedad, pasando por algunas de las definiciones más interpretativas producidas en el contexto de los agitados años 60, como es la de Clifford Geertz, quien asume que la cultura es un sistema ordenado de significados y símbolos, en cuyos términos los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios, un patrón de significados transmitidos históricamente y materializados en formas simbólicas, mediante las cuales las personas se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ella, hasta llegar a las críticas posmodernas de los años 80, donde destacan Rosaldo, Clifford, Marcuse, quienes se cuestionan con respecto a la cultura y las culturas. En un mundo, nos dirá Clifford, donde cada vez más los estilos humanos de vida se influencian, se dominan, se parodian, se traducen y se subvierten unos a otros. El análisis cultural está siempre enredado en los movimientos globales de diferencia y poder. Ahora un sistema mundo enlaza las sociedades del planeta en un proceso histórico común, donde el concepto de cultura nos proporciona la única forma que conocemos de hablar sobre las diferencias existentes entre las gentes del mundo, diferencias que persisten desafiando los procesos de homogeneización. Entonces, ¿cómo pretender representar a la cultura argentina? El antropólogo noruego Fredrik Barth propuso en 1969 una ruptura con las visiones esencialistas dominantes hasta ese momento sobre la identidad, argumentando que la identidad no es algo fijo, inmutable, sino que se construye, actualiza y transforma a partir de los procesos de adscripción e identificación que los actores proponen, organizando socialmente sus diferencias culturales. Estas fronteras, dirá Barth, implican la actualización en movimiento del nosotros frente a los otros. En sintonía con esta perspectiva, el antropólogo sudafricano previamente mencionado, Adam Cooper, historiza la tensión entre la cultura en general y las culturas en particular, lo global y lo local, la diversidad y el derecho a la diferencia, pero también a la equidad y la justicia social. La cultura como identidad con respecto a la cultura como fragmentación, construcción, mezcla, con fronteras porosas, como un proceso de invención híbrido en permanente transformación. Y en este sentido, la muestra es una invitación a pensar en algunas contradicciones no resueltas en las ciencias sociales y que se expresan como categorías en disputa a través de los objetos exhibidos. Nos obliga a reflexionar con cierta incomodidad respecto a qué es lo compartido, qué es lo otro, lo híbrido, lo fragmentado, qué de lo porteño se generaliza a lo nacional, qué de la experiencia de la clase media se generaliza a la experiencia compartida por todas las clases sociales, qué culturas otras no están representadas en la muestra, es decir, qué ausencias también nos interpelan y por qué.
¿Qué juegos de proximidades y distancias nos revelan estos objetos? ¿Qué nos acerca o nos opone como argentinos? ¿Cuáles de estos mundos que conviven en la muestra nunca se cruzaron en la vida? La riqueza de la propuesta también radica en reunir, al lado de la categoría cultura, tres conceptos muy relevantes para la antropología: cultura material, cosas y objetos. La primera dupla, cultura material, cuenta con una tradición muy importante, en tanto una de sus ramas, la más conocida popularmente, que es la arqueología, se adjudicó por mucho tiempo el monopolio de la búsqueda de artefactos y vestigios materiales de cultura del pasado. Sin embargo, algunas vertientes de la antropología social y cultural desde mediados del siglo XX pusieron el acento en el estudio de las cosas, en tanto mercancías. Su producción, su circulación, su consumo, la relación entre lo local y lo global de estos procesos, su dispersión y su desterritorialización. Su ponderación por acceso, como diría el historiador Arnold Bauer, somos lo que compramos. Es decir, el consumo como productor de identidad. Su imputación por adquisición, uso, exhibición y hasta ostentación de la producción social de efectos simbólicos de distinción que popularizó Pierre Bourdieu. Y de allí su valoración en la construcción de fronteras morales y culturales entre grupos y clases sociales. O por exceso, el consumismo. La acusación de algunos filósofos como Richard Sennett o Zygmunt Bauman de que si compramos en demasía, la liquidez de los vínculos podría disolvernos como sociedad. Vistas de esta manera, las cosas como mercancías podrían ser productos de la industria cultural y por lo tanto consumos culturales. ¿Qué nos propone la muestra sobre estos procesos? Cómo a través de las narrativas, las historias, las anécdotas que restituimos en tanto espectadores, le devolvemos a esos objetos estetizados, individualizados, sacados del contexto original, sus contextos de sentido, sus territorios, sus flujos relacionales. Ya termino. La cultura material ha sido pensada también en términos de cosas. En un intento por superar la dicotomía entre lo material y lo simbólico, o su reducción a simples mercancías, el antropólogo británico Daniel Miller centró su mirada en la cultura material y las relaciones derivadas de los intercambios humanos con los objetos, sin descuidar las relaciones sociales más amplias que las producen y limitan, a la vez que le dan sentido. A fines del siglo pasado y durante la primera década del presente siglo, Miller hizo trabajo de campo en los supermercados londinenses, reflexionando por qué comprar provisiones es un acto de amor, que manifiesta una idea profunda sobre el tipo de persona que esperamos producir. Se preguntó por qué cuando afirmamos que no tenemos que ponernos, el famoso vestidito negro es la solución, pero ¿cuál es el problema? Se cuestionó sobre la popularización de los pantalones vaqueros de jean y sus usos, sobre el papel de los autos y los celulares en nuestras vidas, haciendo etnografía puertas adentro en los hogares, buscando comprender el significado íntimo que las cosas tienen para las personas y cómo afectan las relaciones entre las personas. Su libro más importante sobre el tema está en inglés y se llama justamente Stuff, Cosas, donde se pregunta cómo las cosas que hace la gente hacen a la gente, y propone su idea central de que las cosas nos hacen como parte del mismo proceso en el que nosotros hacemos a las cosas. Un segundo aporte lo constituye la compilación de Arjuna Padurai, La vida social de las cosas, que analiza los procesos de entrada y salida de las cosas en el mundo mercantilizado de los bienes. Uno de los capítulos que más me gusta a mí es el de Kopitov, que añade a este esquema su idea de mercantilización versus singularización. Kopitov nos dice: gran parte del anhelo de singularización de las sociedades complejas se satisface individualmente, mediante la singularización privada, con base en principios tan mundanos como el que rige por igual el destino de las joyas heredadas y las pantuflas viejas. La longevidad de la relación con las cosas hace que estos objetos se integren a la persona y desprenderse de ellos se vuelva inconcebible. El hambre de colección, la transformación de los trastos viejos en antigüedades o los procesos sociales de sacralización o estatales de patrimonialización abstraen algunas cosas del flujo de objetos potencialmente mercantilizables y las salvaguardan, transformándolos en lo que la antropóloga estadounidense Annette Weiner llama objetos inalienables. Justamente esta autora se pregunta cómo puede ser que algo que se guarda adquiera valor. Y ella dice que esto ocurre porque retenerlos o guardarlos mantienen, documentan y consolidan la identidad ancestral del clan,
a la vez que reproducen relaciones y jerarquías. El ranking de los objetos legitima el ranking de las personas, poniendo el foco en lo que se guarda o retiene, es decir, en las posesiones inalienables. Para terminar, los invito a pensar entonces a partir de los objetos de la muestra. ¿Ustedes han guardado objetos similares? ¿A partir de qué criterio? ¿Cuál de ellos extrajeron del flujo de las cosas vendibles o tirables? ¿Quién de ustedes anudó su propia biografía a la biografía de algunas de las cosas que nos presenta la muestra? ¿Cómo, parafraseando a Paduray, la historia social de las cosas y de los procesos estructurales más amplios se expresa en la biografía cultural de los objetos? La presencia en el Museo de las Cosas Cotidianas, ¿de algún modo las transforma en objetos valiosos para la memoria colectiva, para las adscripciones identitarias, para construir un nosotros frente a otros? ¿Son ahora también para ustedes objetos inalienables? Gracias. Paso con esto, ¿no? Ahí. Hola. Bueno, gracias Patricia. Ahora va a presentar Daniela Lucena. Ahí está. Bueno, gracias. Yo después de esta hermosa presentación de Patricia voy a plantear algunas lecturas sobre cosas y obras específicas de la muestra. Y quiero empezar con una serie de iniciativas en torno a Harrods en los años 40, pero antes quiero contarles un poco de esta historia de la tienda en Buenos Aires. Harrods es la primera y la única sucursal fuera del Reino Unido, en la calle Florida y Tucumán. Ahí hay imágenes de la tienda antes de su inauguración, el día de la inauguración. Y es interesante porque la firma decide venir a Argentina y tiene que ver con las compras que hacían los argentinos en la tienda matriz en Inglaterra, ¿no? Ellos tenían una frase en ese momento, to be as rich as an Argentine, ¿no? Ser tan rico como un argentino. Circulaba esa aspiración por la enorme cantidad de productos que se consumían. Las clases altas viajaban a Inglaterra para conseguir mercancías que no encontraban en el país, y con esa imagen en mente, los dueños de la tienda abren la sucursal acá creyendo que todos los argentinos tendrían ese caudal de dinero, cosa que rápidamente se dieron cuenta que no aplicaba esto a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Durante los primeros años de la tienda, Harrods apuntó sobre todo a las compradoras mujeres y a los vestidos. Le prestó menos atención a la moda masculina, pensaba que enfocando en las mujeres las ventas iban a ser buenas, pero también eso fue fallido, porque las mujeres de clase alta no compraban en Harrods, optaban por seguir viajando al exterior para traer las prendas de afuera. Y este comportamiento lo pensaba en relación con Simmel, ¿no? Sociólogo alemán que pensó mucho sobre el dinero, sobre la coquetería, sobre la moda, y pensó los procesos de distinción social, de diferenciación social en torno a la moda, y él hablaba de la predilección de las clases acomodadas por importar moda desde el extranjero. Él dice, precisamente por venir de fuera, engendra esa forma de socialización tan peculiar y extraña que consiste en la referencia común de los individuos a un punto situado fuera de ellos. Es decir, el punto situado por fuera del grupo y conocido y dirigido a esos miembros que saben leerlo, refuerza esa identidad grupal y delimita un círculo de pertenencia que une a los de adentro y excluye a los demás. Entonces, si los dueños de Harrods hubieran leído a Simmel, se hubieran dado cuenta que estos productos no iban a tener éxito porque las clases acomodadas no compraban acá porque ya no iban a encontrar esa posibilidad
de diferenciación o esa exclusividad que sí les ofrecía la casa matriz inglesa. Entonces, volviendo a los vestidos eran lo más difícil de vender en Buenos Aires, incluso cuando estaban en liquidación, porque eran muy costosos. Harrods tenía 2 plantas para fabricarlos en el país, pero tenían altísimos costos de taller porque las trabajadoras no estaban familiarizadas con los modelos de Londres, entonces había que capacitarlas, tardaban más en hacer los modelos, y las que sí valoraban los vestidos eran las mujeres de clase media, que iban a ver los vestidos, pero no los compraban. Compraban las telas en la liquidación y luego le encargaban a las modistas que los copiaran. Entonces, con los hombres pasaba lo mismo, aunque había menos caudal de trajes, los hombres miraban los trajes y le pedían al sastre que se los cosiera, ¿no? Estos oficios, el sastre, la costurera, la modista, fueron centrales para pensar el vestir durante estas décadas, ¿no? Porque permitían abaratar los costos y se vestía toda la familia gracias a estos oficios que hacían la ropa más accesible que las tiendas. Hay un informe de ventas de la compañía, que es de 1937, donde se menciona explícitamente la preocupación por modistas y costureras que iban a las vidrieras a copiar los modelos, incluso entraban al salón y se llevaban el modelo, entonces sin disimulo, dice el informe, lápiz en mano, se llevaban todos los diseños que resultaban de su agrado. Entonces, ¿qué hace Harrods? Bueno, diversifica los productos. Tiene mueblerías, varias de las cosas que se ven ahí, mercería, ropa interior, perfumería, ropa de recién nacidos. Hacia 1940 la tienda tenía 60 departamentos, pero la mayoría no se destacaba por el volumen de ventas, ¿no? Lo más concurrido era el salón de té, donde iban las mujeres de clase alta y de clase media, luego de comprar sobre todo chocolates o pequeños artículos, pero iban ahí a socializar, a encontrarse con otras mujeres, que era un hábito muy extendido, además porque les permitía a las mujeres salir de la casa sin despertar sospechas o suspicacias. En el marco de esta preocupación por las ventas que existe desde los inicios de Harrods en Buenos Aires, la tienda desarrolla este ciclo a partir de 1940, que es el ciclo del arte en la calle, donde cada año invitaba a artistas plásticos a diseñar las vidrieras, y bueno, ahí podemos pensar en estrategias de distinción, no solo de comercialización. Esas vidrieras le confieren prestigio a la tienda, siempre las obras tenían los productos de la tienda, y además de este modo Harrods se inscribía, tenía una participación interesante en la vida cultural de Buenos Aires, porque llamaban mucho la atención de la prensa. Aparte, la prensa seguía con mucho detalle las ventas, los volúmenes de ventas, y esto entonces era como un plus para llevar la atención del público, de los críticos, y usar el lenguaje del arte para llamar la atención y generar deseo, ¿no? Entonces, bueno, circularon por este ciclo que duró hasta los 70, muchos artistas, grandes nombres del arte argentino: Berni, Petoruti, Forner, Nora Borges, Soldi, Castagnino, Butler, Curatella Manes, es decir, distintos estilos y filiaciones, usaban recursos variados y generaban estas vidrieras que la prensa las titulaba exposiciones artísticas, ¿no? Eran verdaderas exposiciones en la calle Florida que tenían muy buena repercusión. La firma del artista en todas esas vidrieras tenía un lugar central. Acá tenemos la vidriera que hizo Valle Planas en el 56, que es la que se recrea en la muestra, y bueno, da cuenta también de esa diversidad plástica, y también es interesante porque en las vidrieras circulaban artistas que tal vez en el campo artístico, en las revistas y en las muestras, estaban súper enfrentados por cuestiones ideológicas, aquellos más defensores del arte social contra los que defendían el arte por el arte. Sin embargo, en las vidrieras convivían sin ningún problema. Acá está la recreación que, si no la vieron, se las recomiendo muchísimo que la vayan a ver, toda la muestra en realidad.
Ahora, además de esta vidriera, yo quería hablar de otra vidriera que hace Lucrecia Moyano, artista que también está en la muestra, no con una vidriera, con otros objetos, que es una vidriera que se hace en el marco de un ciclo que fue el arte plástico argentino a través de la moda femenina y que tiene la colaboración en la temporada otoño-invierno del 43 de todas artistas mujeres. La tienda les había dado la consigna de que reinterpreten las tendencias de temporada utilizando solo elementos del mundo de la moda. Entonces había encajes, sedas, lencería, corsets. Y Lucrecia Moyano hace una vidriera que está dedicada enteramente a las pieles. Son estos tapados, ¿no? La imagen es de la prensa, no sé si se llega a ver bien, pero son tapados probablemente de zorro, que era la piel que se usaba en los 40, estas telas que caen desde arriba, envolviendo la cabeza, generando la forma del cuerpo vestido, en una visualidad que remite al espacio onírico del surrealismo, ¿no? En realidad todas las vidrieras, la mayoría de las vidrieras de este ciclo remiten al surrealismo, vanguardia que en Europa tuvo intensos vínculos arte-moda, ¿no? La colaboración entre Dalí y Schiaparelli, el sombrero zapato, es decir, retomando esa tradición, estas vidrieras es interesante pensarlas en ese vínculo, ¿no? Además, particularmente esta a mí me remite a una de las pinturas más famosas del surrealismo, que es Los amantes, de Magritte. Y curiosamente Magritte diseñó para una firma belga de pieles, en un catálogo diseñó abrigos de piel, ¿no? Entonces el tapado ahí me parece interesante para pensar el abrigo, por supuesto, pero también un símbolo de lujo y de glamour, donde desde las primeras décadas del siglo XX, las mujeres los eligen por transmitir su estatus y un gasto alto en materia de vestido. Y acá traigo a otro sociólogo, economista norteamericano, Veblen, que habló de este tipo de compras. Bueno, me quedan 5 minutos, ok. Derroche ostensible, ¿no? 5, 6, 7. La idea de derroche ostensible para pensar ese gasto excedente en materia de vestido o de obras de arte con el fin de ostentar una vida ociosa y un buen nivel económico. Y además el derroche ostensible, si lo realizan las mujeres, tiene otro efecto más, que es que traslada ese gasto, ese efecto a la reputación del marido, ¿no? Este proveedor que con el dinero demuestra a través de su esposa que hay un excedente de ingresos destinado a consumos superfluos. Bueno, acá los tapados tienen un lugar privilegiado, probablemente siguiendo la pauta de la tienda, y si bien a primera vista parecen mostrar una escena suntuosa, en realidad, evocando al surrealismo, me parece que podemos pensar en otros sentidos, ¿no? En un sentido que se aleja de ese rol decorativo asignado a las mujeres o que oculta el estereotipo de belleza o la idea de mujer refinada que solía mostrarse en la tienda. Luego, siguiendo con Lucrecia, tenemos su participación en Rigolot. Lucrecia está al frente de la sección artística de Rigolot desde el 34. Bueno, Rigolot en la localidad bonaerense de Berazategui, ¿no? Al sur de la ciudad de Buenos Aires. Es interesante el caso Rigolot porque la compañía tiene como dos pilares para pensar el éxito de la compañía. Podemos pensar en, por un lado, siempre la adquisición de tecnología y por otro lado, la capacitación permanente a los trabajadores, primero a través de maestros vidrieros que trajeron de Francia y de Bélgica especialmente para formar a los trabajadores acá, y después también con el Ateneo Rigovisor, que era una iniciativa cultural de la empresa que excedía a los trabajadores y también formaba y daba talleres y capacitaciones para los miembros de la comunidad. En el marco de ese interés que excede lo comercial, ingresa Lucrecia a dirigir la sección artística que hacía este tipo de objetos de cristalería, ¿no? Que son artículos de iluminación, cristalería, bazar de calidad, que se vendían, que se sumaban a esos objetos más utilitarios de Rigolot.
Bueno, la presencia en la fábrica de Lucrecia desconcertó mucho a los trabajadores. Era la única mujer que entraba a la fábrica los domingos para aprender el oficio, vestida en pantalones. Una mujer de decisiones audaces. Ella es de una familia acomodada, bisnieta de Patricio Peralta Ramos, ¿no?, el fundador de Mar del Plata. Sin embargo, decide desoír o desobedecer esos roles asignados a su género, viste pantalones cuando las mujeres todavía de su clase no lo hacen. Entonces, bueno, es una linda experiencia para recuperar también este cruce entre arte, entre diseño. Ella se definía como artesana. Y también es interesante para pensarlo en términos de los beneficios simbólicos y monetarios, que estas piezas que se vendían en tiendas de acá de la Ciudad de Buenos Aires también, no le aportaban beneficios económicos a la empresa. No pasaba tanto por ahí, sino por el plus simbólico que le permitía después a la empresa mostrar en ferias, en exposiciones internacionales y bueno, piezas de ella, de Lucrecia, fueron adquiridas por museos muy importantes. Entonces, la empresa también lo hacía, lo desarrollaba en ese sentido, ¿no?, de esa distinción simbólica. Y ya para terminar, quiero mostrar las alfombras que hizo Lucrecia también, porque a partir del 54 empezó a colaborar con Dandolo y Primi. Que Dandolo y Primi estaba pensando en diseños propios, que no sea solo traer del exterior y copiar como se hacía mucho en ese momento, y Lucrecia hacía estos cartones originales que, fíjense, tienen los numeritos para que los tejan luego tejedoras artesanalmente, algunas tejedoras de Buenos Aires, otras de la fábrica de alfombras Catamarca, si no me equivoco el nombre, sí, fábrica de alfombras de Catamarca, de la provincia de Catamarca, donde, bueno, la calidad de las lanas también, más el diseño, hacía que esto se convierta en una pieza muy valorada. Acá hay algunas de las piezas que, bueno, algunas van en la línea de la abstracción más racional y geométrica, otras recuperan motivos folclóricos. Acá hay algunas piezas de cristalería y algunos de estos bocetos, y también en el Museo de Arte Decorativo ahora hay una muestra de Lucrecia donde se pueden ver los objetos de vidrio que son maravillosos. Bueno, y ya para ir terminando, hay una muestra en el 58 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, donde se exponen estas obras de vidrio y las alfombras. Y acá quiero traer la cuestión de las definiciones sobre el diseño, porque esta muestra se hace a través de la gestión de Ignacio Pirovano, que estaba a cargo del Museo de Arte Decorativo y fue un gran impulsor del diseño en Argentina. Y él era representante del Museo de Río en Buenos Aires, museo que en Río de Janeiro está muy ligado al desarrollo de la burguesía industrial, que estaban intentando integrar arte y sociedad, ¿no? Y Pirovano lleva esto, muestran allá las alfombras, y él habla de el éxito, ¿no? Y dice, la industria de Brasil mucho más en contacto con las corrientes estéticas y el gusto que las de aquí. Y pese a estas experiencias que son tempranas, ¿no?, había en ese momento bastantes dificultades para que los industriales incorporen artistas. Todavía no veían los beneficios que eso podía aportar, y hay textos, por ejemplo, de Cayetano Córdoba Iturburu, que era un intelectual ligado al Partido Comunista y también a la vanguardia, que plantea como que el panorama, a pesar de estas experiencias más bien aisladas, es desalentador. Sin embargo, Lucrecia y otros artistas, como por ejemplo Maldonado y los de la vanguardia de arte concreto, están impulsando la idea de desarrollo moderno. Entonces me parecía interesante recuperar este momento, porque son experiencias pioneras que van a posibilitar un posterior desarrollo del diseño y de muchas de las obras y de las iniciativas que se pueden ver en la muestra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, escuchamos ahora a Ricardo Sidicaro. Bueno,
la primera vez que yo vine aquí, hace unos meses, me sorprendió la muestra que tenían, donde no se podía ver nada porque había una multitud de gente que realmente me ahorró verla. Pero cuando me invitaron a participar en esta actividad, dije, bueno, tengo que ir a verla. Y cuando vi la muestra, la asocié con aquellos conceptos y formas de hacer sociología, que me dije, pero ¿qué es esto, todos estos objetos? Y eran objetos que se me ocurrió decir, bueno, esta es la manía argentina, que sueñan con volver al pasado. Pusieron todas estas cuestiones para que alguno diga, yo tenía esta llavecita, o yo tenía... Y por esa vía, en realidad, pusieron en práctica lo que es verdaderamente un elemento fundamental, no solamente de las charlas de sobremesa, sino también de las catástrofes políticas, que es volver al pasado. Esa situación me hizo más interesante el problema, porque si me tengo que definir sobre los temas que me han interesado en mis investigaciones de sociología, yo diría que los temas de las desintegraciones sociales son los más productivos y los temas que pueden hacer de la ciencia social una contribución a la mejora de la sociedad. La ciencia social no serviría para nada si no sirviese para la mejora de la sociedad. Sería lo mismo que los médicos o descubriesen formas de curación y después la guardan en algún lado o la llevan dentro de 40 años a una exposición de antigüedades. Podría llegar a hacerse, pero lo interesante del problema es esto de pensar en el pasado. Pensar en el pasado es una característica de la sociedad argentina que ha llevado a que en el lenguaje de Durkheim se diría, ¿qué hizo de la sociedad argentina una sociedad enferma? Una sociedad enferma quiere decir en términos de una sociedad anómica, donde la integración social de las personas se ve deteriorada y la idea misma del colectivo tiende a desaparecer o tiende a constituirse más bien como colectivos de grupúsculos que buscan progresos desde el individualismo egoísta, todo hablado en términos durkheimianos. Cuando se piensa de esta forma, se tiene lo que hace falta para trabajar y en el avance de las ciencias sociales, se tienen conceptos, no se ven cosas, no se ven las cosas. Se nos dice, ¿pero qué es esto? Y cuando uno dice, ¿qué es esto?, uno lo lee como un concepto. Y si lo lee como un concepto, puede llegar a verlo como una lucha de clases, como un proceso de dominación, como un proceso de transformaciones parciales de determinados tipos de
actores sociales, o bien contribuir con lo que se está enfocando o se está pensando en abrir nuevos campos de reflexión o nuevos campos de pensamiento. Lo de la muestra que me pareció original fue efectivamente esa manera de decir, sí, yo esto lo vi, algunas de esas cosas me llamaron la atención, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue el carácter anómico de la muestra. ¿Por qué? Porque pegoteaban cosas donde no cabía el nexo racional. Más bien, alguien podía celebrar la situación de lo que se ponía, pero se celebraba que algo que no tiene nada que ver con el otro algo y tampoco con el siguiente, porque en realidad refleja en esas condiciones los aislamientos sociales. Los aislamientos sociales que se llaman de distintas formas, pero que son reconocidos en sus consecuencias. Si decimos Durkheim, decimos, por ejemplo, en el aumento de la tasa de suicidios. ¿Por qué no en el aumento de los asesinatos? ¿Por qué no el aumento de desviaciones sociales que aíslan sujetos y que resquebrajan la moral social? ¿Por qué? Porque una sociedad con individuos que tienden a aislarse o pensar en comerse 4 galletitas más, esos individuos viven en la destrucción, sin quererlo, de la moral social. ¿La moral social qué es? Es la ética de considerar al otro. Cuando uno tiene esa manera de plantearse las cosas, tiene preocupaciones. Se pregunta cuándo viene el fascismo, que el fascismo tiene la puertita de entrada por la vía justamente de convencer a los individuos de que lo fundamental son sus intereses, lo fundamental son las pocas cosas que le entienden la vida, o lo fundamental es, y cuando se plantea así, lo que se anuncia o lo que se va incubando es la posibilidad de la desaparición de las sociedades. La idea que se puede plantear al respecto es que todos esos debilitamientos dan como consecuencia probablemente situaciones de aislamiento social, pero también, costado positivo, situaciones de personas que reaccionan frente a eso. Situaciones de personas que se hacen las preguntas, que son las preguntas del día. ¿Pero quién me representa políticamente? Gente que nunca fue representada políticamente, porque ninguno de ustedes ni yo sabe quién es el tercer diputado que votó de una lista sábana que nadie conoce los nombres de esos tipos, que son sujetos que en realidad, en el mejor de los casos, se conoce al primero o a uno que sabe hacer un poco más de publicidad. Pero una democracia sin representación es eso. Una democracia sin representación es lo que con Bourdieu puede llamarse una democracia de delegación. Es decir, alguien hace campaña para decir que él puede ser mi delegado,
pero él va a ser mi delegado, que yo no lo voy a ver más, pero va a ser un delegado que representa algo que no sé qué es, porque a mí no tendría ninguna forma de representarme, porque no se toman en cuenta los intereses sectoriales. La democracia, cuando se tergiversa, es un problema de jefes que se pelean entre sí para tratar de adquirir cargos desinteresados de la representación social. La democracia, en realidad, es la representación social. Si uno dice condiciones de anomia y ausencia de representación social, porque el representante, ¿qué hace? El representante habla para tratar de conquistar más sufragios, pero no me dice ni cómo, ni qué, ni siquiera me dice que le interesa eso de conseguir más sufragios. Como el futuro está en el pasado, me tiene más interés en decir algo sobre el pasado para alimentar a algunos que están contentos con acordarse del pasado, porque Evita le regaló una pelota a la bisabuela de no sé quién, o Irigoyen nombró en la oficina bancaria de cualquier lado al tatarabuelo. Cuando los países se resquebrajan en su condición de colectivo, se quedan sin capacidad de pensar lo social y se quedan sin capacidad de plantearse como constructores posibles de sociedad. Esto sería casi una historia de la Argentina. Si uno dice la historia de la Argentina ha sido durante mucho tiempo la idea de élite, pero élite no distinguida, digamos, minorías que luchan por ocupaciones de poder o situaciones de poder. ¿Y luchan dónde? Luchan en una sociedad sin Estado. Cuando uno piensa qué quiere decir el reclamo de seguridad, la gente que reclama seguridad en las encuestas, en las movilizaciones, etcétera, eso quiere decir que esta es una sociedad sin Estado, porque si en una sociedad con Estado tendríamos representante, y además de tener representante, tendríamos las condiciones por las cuales el colectivo asegura la existencia de un Estado con un derecho a tener autoridad sobre el conjunto de la sociedad y al mismo tiempo expresándola. Si parto de la idea de las fragmentaciones, si parto de la idea de las cuestiones que pueden llegar a llegar hacia catástrofes importantes, digo, pero ¿cuándo empezó esto? Para muchos empezó desde siempre. Para muchos, la sociedad argentina se constituyó desde un principio sin minorías capaces de tener representación de la sociedad, o lo que se llaman clases dirigentes, y un conjunto de éxitos, si se quiere, que podían permitir por momentos mejores funcionamientos políticos, mejores funcionamientos políticos, hasta ciertas representaciones, pero que se situaban fundamentalmente en la ausencia de sociedad, fracciones sociales que se impugnaban recíprocamente, algunas se impugnaban recíprocamente sin poder constituir
colectivos. ¿Cómo se agravó? ¿Cuándo se agravó esto? En la época de la globalización. ¿Qué es la globalización? La desaparición de las naciones. Es decir, la globalización es ¿dónde está la burguesía? No la van a encontrar en ningún lado. En las naciones se sabía dónde estaba la burguesía o lo que se pretendía que podía haber una burguesía. ¿Dónde está la clase obrera? Y es bastante difícil de que se pueda organizar una clase obrera si no hay Estado y si no hay burguesía. Esa fragmentación social es una situación que conduce a cursos de cíclicos más o menos parecidos, más o menos de festejo, etcétera, pero que si uno no tiene conceptos para poder pensar de qué se trata, no puede terminar de analizarlos y no puede terminar, en tanto científico social, de hacer algo para tratar de mejorarlos. Si la situación es de tal característica que los elementos o los factores que intervienen en las transformaciones sociales que tocan la vida de todas las personas, tanto de los ganadores como de los perdedores, porque el ganador se estupidiza y el perdedor también se estupidiza, porque para no estupidizarse hace falta tener una idea de que se es protagonista de algo. Cuando se pierde lo de protagonista es un tipo que mira televisión. El tipo que mira televisión ese no sabe que no puede llegar más que hasta el control remoto, pero esa es su capacidad de acción. Ahora, la importancia de estas cuestiones es difícil decir cuándo se fue perdiendo mismo en las actividades de las ciencias sociales o las actividades universitarias. En algún momento se fue perdiendo, en algún momento el paper del CONICET se convirtió en un hecho en sí mismo, donde el no lector, porque lo interesante es que no hay lectores, hay paper pero no lectores, el no lector se interesará muy poco de aquello que se está planteando. Ahora alguien dice, uy, qué pesimista. Yo no diría que es pesimismo. Pesimismo es cuando uno no se da cuenta de lo que pasa. El tipo que no se da cuenta de lo que pasa, ese ni siquiera tiene capacidad de pensar las cosas. Pero uno puede decir que no estamos en una mala época, que la época actual es una época de anomia, de fragmentación social y de creación de individuos. Y la creación de individuos, que es un movimiento general de la época del neoliberalismo, en aquellos países donde los factores de atraso se regulan semanalmente explicando cuánta parte de la clase media desapareció, cuánta parte de los obreros no tienen trabajo, hoy hay una capacidad extraordinaria para reelaborar y repensar estas cuestiones. No sé si el tiempo en general... Yo abuso el tiempo porque me pasa siempre. Bueno, la alternativa, yo diría, debería ser poder pensar cuando yo me propongo estudiar estas cosas, o para mí la alternativa es poder pensar las desintegraciones sociales y las consecuencias de las desintegraciones sociales. De las desintegraciones sociales no zafa nadie, porque si el colectivo se va disolviendo, si la sociedad se va disolviendo, y si se trata de un país
en que en buena medida la armonía social desapareció desde hace mucho, se abren, creo, los nuevos temas donde el científico social tiene la obligación ética y científica de tratar de aportar, nada más. Bueno, muchas gracias. Quizás antes de abrir a preguntas para el público, me gustaría hacer a mí un par de preguntas, una pregunta a cada participante. A Patricia me gustaría preguntarle, como una persona externa, ignorante de la antropología, cuando hiciste en un momento una definición de cultura, de qué es la cultura para los antropólogos, más allá de que dijiste que había más de 100, en un momento había más de 100 definiciones, pero hablaste de una serie de elementos como los valores, las leyes, las costumbres no, las ideas, elementos que para el marxismo formarían parte de la superestructura, ¿no? Entonces, para lo que te quería preguntar es, ¿cómo pensabas vos en tu investigación, que me pareció muy interesante cuando me la contaste, y si querés también contarla un poco, sobre los objetos que encuentran en sus casas la primera generación de universitarios de universidades del conurbano, sí creo que entendí. ¿Cómo pensás vos esos elementos mirados desde el punto de vista de la antropología en relación a las determinaciones de clase puras y duras, como lo pensaría un marxista no antropólogo? Después, o sea, me intriga saber eso, después si puedes ampliar un poco. Después, Daniela Lucena, me detuve, me pareció muy interesante todo lo que contaste también de una Argentina del pasado, ¿no? Que creo que a todos nos entusiasma volver ahí para agarrarnos de algo, ¿no? Nada más. Pero esto que decías que decía Simmel, de que lo que viene del exterior tiene como un atractivo mayor, algo así, ¿no? Como que toma la posta en la moda y eso, y pensaba si ese exterior no estaba como más definido históricamente, ¿no? Y me acordaba de lo que dice Pascal Casanova de París a partir de los años 10, que se convierte en el meridiano de Greenwich de lo que es la modernidad, ¿no? Entonces, estar en el tiempo implica estar en París, básicamente, ¿no? Para todos los intelectuales o artistas que pretendían ser modernos, era estar a tono con lo que ocurría en París, donde la moda, o sea, donde se reunían un montón de elementos de modernidad, desde la Revolución Francesa hasta la última moda de la alta costura, ¿no? Sí. Entonces no pensaba eso en relación a si es cualquier exterior o si hay algunos exteriores que toman la posta, ¿no? Después a Ricardo Sidicaro tengo varias preguntas acá, pero básicamente lo que siempre me intriga cuando te escucho, Ricardo, es ¿qué posible? Porque, digamos, si uno fuera, o sea, hay muchos politólogos que confían mucho en la capacidad del líder, de un supuesto líder que en algún momento aparezca, de construir a los representados, ¿no? O sea, de interpelar de tal modo, de construir el colectivo que se representa, ¿no? Algunos politólogos piensan que eso puede pasar, pero escuchándote a vos a lo largo de varios años, entiendo que a vos te parece que al revés, o sea que si no hay un colectivo existente, representable, el político no puede representar nada porque no hay nada unificado ahí que pueda unir el líder, ¿no?
Entonces, más que una pregunta es, no sé si es una pregunta, pero si existe alguna posibilidad de representar lo que no existe, digamos, en la realidad social, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y por ahí otra pregunta que también me preocupa bastante es esto de que vos decís digamos, de cómo los fascismos vienen si entiendo bien, esta fragmentación, digamos, provoca el anhelo de la unidad, ¿no? Entonces, los fascismos vienen ahí a responder a ese anhelo de unidad de una manera autoritaria, ¿no? Quería saber si vos lo pensabas así o, por lo que entendí ahora, quizás los fascismos vienen a profundizar el individualismo y no a construir esa unidad artificial o autoritaria o desde arriba. Si querés empezar, Patri. Hola. Bueno, la idea de trabajar sobre el mundo de las cosas surgió en primer lugar porque mi tesis doctoral la hice con diseñadores y emprendedores y de alguna manera ahí se me impusieron los objetos. Hice mi doctorado en México, donde además pude hacer trabajo de campo con un proyecto de responsabilidad social empresaria entre Converse y los mixtecos en las zapatillas Converse. Pero en ese momento no tenía la lectura de la cultura material. Cuando volví a Argentina, ganamos una beca de Claxo con Laura Colabella, hicimos un trabajo sobre estudiantes de primera generación en La Jauretche. Yo todavía no había entrado a José C. Paz. Y ahí una de las cosas que me llamó la atención es que alguien, hablando de otro que iba a la universidad, la acusaron y le dijeron, ahí va la futura cheta. Esto que da cuenta de la significación que tiene esta idea de la inclusión y el acceso a derechos a través de la educación, ¿qué significa al interior de esas familias donde ahora hay un cheto, que es el hijo, el nieto en ese mundo, ¿no? Y eso dio lugar a la presentación de un proyecto que estamos llevando adelante desde hace 5 años en José C. Paz, con respecto a qué pasa en el mundo de las cosas adentro de las casas cuando alguien transita por primera vez la experiencia universitaria y se transforma en universitario. Y en ese sentido, me parece que tenemos como grupo, acá hay algunas personas que me acompañan, la idea de pensar la articulación entre lo material y lo simbólico, ¿no? Respondiendo un poco a esto que vos planteabas. ¿Cómo se vinculan y cómo se vinculan relacionalmente? Es decir, estas cosas, estos objetos no están aislados en esos mundos, sino que participan del mundo social en el cual están vinculados, ¿no? ¿Quién puede usar algo? Da cuenta de las jerarquías. Cuando se empieza a armar una biblioteca, reposiciona a alguien porque ahora hace algo socialmente considerado relevante, como es ir a la universidad, ¿no? ¿Qué lugar ocupan estos objetos? Y después, como comentó Mariana, tuve la oportunidad de replicar este trabajo en España, que si nos parece que hay menos, son estudiantes de primera generación universitarios en su familia. Así que los anduve buscando durante todo el primer mes de trabajo de campo, bastante desesperada porque no encontraba ninguno, pero llegué a encontrar 3, lo cual fue fantástico porque pude hacer trabajo de campo también adentro de sus hogares. Bueno, los antropólogos somos chismosos profesionales y nos metemos adentro de las casas, miramos qué hay en la heladera y qué hay adentro de los placares. Y tuve la oportunidad de alguna manera, pensar comparativamente, que es algo que también hace la antropología, y tuve la oportunidad de ver qué hay adentro de la casa de una estudiante de primera generación de antropología que vive en un barrio muy estigmatizado del sur de Madrid, qué hay adentro de la casa de un migrante rumano que también va por primera vez a la universidad, y que hay adentro de la casa de militantes republicanos cuyas casas las hizo una cooperativa, que es de Covibar. Y empezar a pensar, y en eso estamos ahora trabajando estos 2 casos de manera comparativa, porque hay
hay algunas cosas que sí son comunes y que si uno mira, y yo les muestro la cocina de alguien en Madrid y la cocina de alguien de acá, de este sector social además, nosotros tomamos como eje la Universidad de José C. Paz y 30 cuadras a la redonda, como para tener, respecto del tren, ¿no? No sé si alguien conoce, como para tener una orientación a la hora de armar la muestra y poder darle significado a esto, con una profunda heterogeneidad, pero con muchas cuestiones en común, ¿no? Y tomándonos muy en serio a la gente, ¿no? Y a lo que les significan estos objetos y el significado que ellos le atribuyen. Y además, en pandemia, que no podía mandar a la gente a hacer trabajo de campo, yo doy antropología y mando a la gente a hacer trabajo de campo con grupos y prácticas que representan para ellos la alteridad. Eso que les conté al principio es lo que hacemos en antropología en las distintas universidades, y la gente elige en nuestro propio mundo grupos que le representa algo raro, extraño, ¿no? Eso no lo pudimos hacer en pandemia, y entonces lo que hicimos fue biografías de objetos inalienables, eso de lo cual nunca te desprenderías. Y también es sumamente interesante porque permite esta articulación entre la biografía, que parece muy individual, y sin embargo es portador de sentidos sociales y de historia social y de la relación con otros y otras, pero también de oposición con otros y otras. Por eso una de las preguntas que les hacía es: ¿cuántas de las cosas de la muestra no se encuentran nunca en el mundo real, de la experiencia vital de las personas? Podría preguntarles: ¿cuántos de ustedes comieron de la caja de pan? ¿Cuántos de ustedes comieron de la caja de pan? Yo comí de la caja de pan, porque yo soy primera generación de estudiante universitario y era muy pobre en Patagonia. Bueno, nada, eso quería decir. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, lo que viene del exterior, Simmel piensa la moda, le interesa pensar la moda porque en la moda se conjugan, dice él, dos tendencias: la tendencia a la diferenciación y la tendencia a la homogeneización o a la imitación. Bueno, la moda es imitación de un modelo dado, pero dentro de ese modelo, que podríamos decir hoy las tendencias de temporada, las tendencias de moda, cada persona puede elegir aquello que más le gusta, que más lo representa, el color que mejor le queda. Entonces, pensando en esas tendencias contrapuestas, plantea este éxito, entre comillas, de la moda moderna porque logra conjugar eso que está presente en todos los individuos. Ahora, después de decir eso, dice otra cosa importantísima, que es: las modas siempre son modas de clase. Entonces, ese mismo proceso que vivimos a nivel individual también ocurre en los grupos. Y los grupos ahí, él tiene una frase muy linda que es la fuga hacia la novedad, que es: las clases altas emprenden una fuga hacia la novedad para distinguirse, para diferenciarse de las otras clases, y cuando esas clases llegan a aquello que las clases altas buscaban, fugan nuevamente y ya están en otra cosa. Entonces, muchas veces esa fuga hacia la novedad es ir a buscar las cosas afuera, al exterior. Ahora, el exterior no es cualquier exterior. Está muy bueno lo que decís, porque claramente no es cualquier exterior, y no es el mismo exterior para las clases altas que para las clases medias, que a mediados del siglo XX acceden al consumo de ciertos objetos o prendas que antes no. Entonces, yo diría, hasta los 60 es París. Claramente, París es el modelo, la alta costura, vienen de ahí las modas. Digamos, hay todo un mundo de la moda que se organiza siguiendo ese modelo, como se organizó el campo del arte en los primeros años del siglo XX, siguiendo el modelo parisino, y después cambia hacia Nueva York. Y en los 90, Miami. Digamos, podemos pensar también todo ese proceso de globalización que aquí también hemos escuchado en las presentaciones, ¿no? Como esa globalización, ese individuo que empieza a pensarse por fuera de lo colectivo, también cambia ese otro afuera donde va a buscar los objetos, ¿no? Y desarrolla así esas prácticas de distinción en vínculo con esos otros centros que ya no son París.
retuve esta cuestión de los llamados líderes. La democracia es un problema de representación y, en todo caso, los líderes que podrían llegar a concitar adhesiones por cosas que dicen, etcétera, es un teatro, digamos, no. Los líderes en general que han sido más o menos exitosos son los que descubrieron algo, a veces casi sin querer, donde montones de personas terminaron identificándose. Y pensemos, por ejemplo, que yo le inventé a los alemanes la idea de que ser una raza superior. El pobre tipo que laburaba apenas, vivía apenas, etcétera, asumió su situación de hombre de raza superior, se creyó no sé qué cuestiones sobre su situación, viviendo en la misma pobreza, viviendo en la misma situación de déficit de todo, y puede encontrar situaciones que lo alegran, digamos. La cuestión de líderes en realidad no es propia de la democracia, sino que lo que es propio de la democracia es la deliberación. Si la gente no puede deliberar, si la gente no puede construir ideas, no puede construir identidades. Si la identidad que tiene es una identidad porque alguien le dijo, mire, podríamos ser la raza superior o otra estupidez parecida, esa no es el tipo de identidad que genera propuestas democráticas. En cuanto, bueno, también queda saldado la cuestión de los fascismos. Estamos viviendo una época en la cual los pensamientos de derecha tipo autoritario tienen un notable crecimiento en muchos países en razón de que le ofrecen a las personas aisladas una simulación de grupo. Y en esa simulación de grupo les resulta reconfortante. Si uno, por el contrario, dice somos múltiples, esta sociedad cuántos sectores sociales tiene, cuántos intereses sociales tiene, cuántas identidades religiosas tiene, cuánto, etcétera. No puede decir que una acción democrática es conciliar eso para que se constituya algo parecido a una identidad nacional. La Argentina tuvo siempre problemas para constituir una identidad nacional, pero hay condiciones, hubo condiciones en algunas épocas para que eso haya existido. El problema, vuelvo a decir, es la cuestión de la globalización. La cuestión de la globalización ha creado una situación en la cual la cultura deja de ser nacional. Y esa cultura que deja de ser nacional también encuentra dificultades en la construcción democrática. Gracias. Sí. ¿Le acercás vos, Belén? Sí, quería hacer un comentario sobre esta idea de que la muestra representa ese pasado. En eso
vale la pena repensar eso. Digo, uno no, cuando se planteó la muestra, no se pensó en términos de lo nuevo y lo viejo, porque bueno, es un museo y pensamos en términos de cultura material. Hay conceptos como decir la casa, que está representada a través de maquetas que le llevan a la difunta Correa, y está la casa como deseo. Ahí va más allá de los tiempos o de si algo es pasado, presente o futuro. Después, probablemente, si hay una... Sin duda que si uno hace un repaso por la cultura proyectual y por la cultura productiva argentina, va a ver que en los años 60 hubo más producción de lo que hubo en los años 90, y eso obviamente una muestra que tiende a presentar un panorama de cultura material lo representa. Pero no hay, digo, por ejemplo, hay un helicóptero que se produce hoy, digo, hay cosas, está la señalética sin distinción de género de la FADUBA, que es algo totalmente de discusiones actuales. Entonces, nada, eso me parecía como interesante aclarar un poco, o no aclarar, pero dar mi opinión acerca de que no es una muestra que quiera apelar a la nostalgia. Si de repente algunas personas se sienten como más llamados por eso, lo harán, pero después hay muchos conceptos que se interpelan a través de piezas. Por ejemplo, el de la, así como está el del hogar, el de la propia educación. Al poner a la Sarmienta, digo, el bachillerato travesti trans, o poner cartelería hecha en la cárcel de Devoto, pensar qué es la educación, y a veces no pensarnos en términos de identidad, de quiénes somos, sino quiénes son esas otredades que conforman eso que somos como país. Bien. ¿Quieres hablar? No. Él es uno de los curadores, ¿te querés presentar? Uno de los curadores de la exposición. No, sí, bueno, soy uno de los curadores, pero me parecía como importante porque, no sé, hasta escuché el concepto de exposición de antigüedades, algo así, me parece que está bastante alejado de eso, y digo, se puede hablar largo y tendido de ciertas decisiones, por ejemplo, no poner la cultura digital, que obviamente los últimos 20 años están atravesados por lo digital, y nosotros decidimos no ponerlo, pero porque se abría un panorama que se nos escapaba. Pero para lo que es la propia historia del proyectual argentina, no se suele mirar para el pasado. De hecho, muy pocas veces se muestran puede uno ver en un museo un televisor Noblex y decir eso sí hizo una Argentina. Y no tiene que ver con una nostalgia, decir fuimos mejores, nada, pero es interesante porque es un paso para entender, digo, creo que el futuro está totalmente anclado también a veces al pasado, y no es una muestra que pretenda mirar justamente hacia el pasado. Si tomaste sobre lo que yo dije, la cuestión del pasado, cuando yo digo la cuestión del pasado, es que hay una sensibilidad en la sociedad de añorar el pasado. No digo que todos añoran el pasado, pero cuando se dice que, bueno, hay quienes añoran el pasado y creen que efectivamente ese pasado puede volver o esas cosas, no sé si son el 25, el 35 o el 45%. Eso uno lo reconoce en los estudios, nada más. Sí. ¿Alguna intervención más? Sí. Sí, no, yo quisiera volver a la muestra y al título de esta mesa, ¿no?, que es la vida social de las cosas, y preguntarle a Sidecaro si usted no piensa que los objetos, en tanto portadores de memoria, construyen lazo social. Sí, efectivamente, construyen lazo social, sí. Los objetos. Quizás no entender que esto mostraba la desintegración. Pero, yo creo que acá hay una apuesta fuerte a la construcción de la memoria, a la resignificación, y que creo
que hay un módulo dentro de la muestra que se llama cicatrices. No, Uno de los grandes temas que nosotros tenemos es que no hemos curado muchas cicatrices. no, efectivamente, no cabe... Lo que hace que sea también rico nuestra historia. No, es un lenguaje. Esos objetos contribuyen efectivamente a crear lazos sociales. ¿No? Bueno, además, si algunos en sociedades democráticas les gustaría volver al pasado, nadie tendría por qué decirle, no, mirá el futuro, etcétera, etcétera. Cuando yo señalaba lo de volver al pasado, es porque ese pasado al que se trataba de volver, ¿en qué pasado estaba pensando? La Argentina, para ser preciso, entre 1930 y 1983 fue una república militar, que los libros de lectura escolares y los libros universitarios traten de no decirlo en muchos casos, fue una república militar, donde los militares peleaban por asaltar el poder, o en las clases populares que volviese un militar al poder, y múltiples actividades que mostraban que fue una república militar. Ese es lo que yo pienso cuando digo las construcciones o los retornos al pasado. Pero, y si después digo, y después de 50 años de república militar, ¿se puede hacer una democracia? No, ¿cómo van a hacer una democracia si no hay ciudadanos? ¿Dónde está el ciudadano de la democracia en 1983? En ningún lado. No tuvo experiencia democrática. Ni siquiera votaba. Ahora, si uno quiere hacer análisis, tiene que trabajar con conceptos y no con sus gustos propios. Que a la gente le haya gustado la idea de que pueda haber democracia, no quiere decir que podía haber democracia porque a la gente le gustaba que eso pase. Lo que habían estado 50 años mirando a ver la marchita que ya se escuchaba en la radio y a ver de cuál era para ver qué general venía. Ahora, la destrucción de esa época tiene que ser una práctica social en la cual la deliberación, la representación, la idea de que no aparezcan los jefes que digitan, etcétera, etcétera, construye el carácter democrático del ciudadano. No hay, es cierto, muchos países que viven en democracia, porque buena parte de esa idea de votar, la idea de votar no es la democracia. La democracia es la participación ciudadana y la discusión ciudadana que puede ser reconocida por algunos que pueden conducir políticamente eso. Si la confusión sobre qué es democracia ha perjudicado bastante estos 40 años, porque parecería que hacer democracia es que haya elecciones. No, hacer democracia no es que haya elecciones, es respetar las voluntades de los otros y poder coexistir en las diferencias. Si no hay eso, no hay democracia. Bueno, bien. Si les parece, hacemos una pausa ahora. Pueden salir, tomar un cafecito.